1980. Primeros años de la década. La crisis total del llamado Estado autoritario, que impuso reglas de juego ajenas a la democracia, a la Constitución y, por sobre todas las cosas, al pueblo mismo. Las razones, los ideales, la discusión franca habían sido desterrados. Era el tiempo de la imposición por la fuerza. A balazos, a secuestros, a torturas, si alguien lo consideraba necesario. El disloque total de la nación. Una realidad que trataba, en forma cada vez más infructuosa, de marchar a contrapelo de la historia. Porque el desconcierto o la indecisión frente a un presente obligan a conocer el pasado. Porque a veces el olvido es cómplice de la muerte. Y porque la muerte ya no debe figurar en ningún futuro, El acuerdo de paz con Chile por la cuestión de las islas en litigio estaba todavía muy lejos de concretarse. Al conocerse la propuesta papal de solución, Chile se apresuró a aceptarla. En cambio, Argentina no terminaba nunca de definirse. Las deliberaciones de los enviados al Vaticano eran erráticas. El almirante Emilio Macera afirmó en 1981 a la revista Siete Días: si nos atenemos a esas informaciones, las periodísticas, la propuesta sería aún más favorable a Chile que el laudo de la corona británica que desconocimos. La intervención del Papa culminó con una propuesta formulada en diciembre del año 1980, o sea, a comienzos de la década del 80. Esa propuesta significaba una atenuación de los efectos del fallo en materia de proyección hacia el este del mar territorial y de los derechos oceánicos resultantes de la soberanía chilena sobre las islas, punto que quedó sin modificar en la propuesta papal. Es decir, la propuesta papal ratificó en ese aspecto el laudo del Tribunal Arbitral. Recibida la propuesta papal, Chile se pronunció de inmediato, aceptando la misma, mientras que la Argentina la estudió y en marzo del año 1981 el gobierno se pronunció con una respuesta un tanto equívoca, que no aceptaba la propuesta, que tampoco la rechazaba en términos globales, pero que realmente planteaba respecto de la misma algunas observaciones que en última instancia equivalían prácticamente a su rechazo, o por lo menos a la puesta en cuestión de la solución básica en torno de la soberanía sobre las islas. En 1981, por lo tanto, el problema con Chile parece haber regresado a Fojas 1. Hasta el punto de que poco después de que me tocara a mí hacerme cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, se produjo un incidente inesperado, extremadamente difícil de solucionar y extremadamente peligroso, que fue el cierre de la frontera territorial con Chile, resuelto de manera unilateral por el comando en jefe del ejército argentino. Esto determinó una situación de tensión sumamente alta, porque el cierre de la frontera territorial equivale prácticamente a la situación previa al estallido de un conflicto armado. Felizmente, la cuestión se superó en medio de las circunstancias trágicas creadas por el atentado contra su santidad Juan Pablo II. A pesar de que el Papa había sugerido prudencia en el manejo de la información sobre su propuesta, poco a poco se iban conociendo detalles. Por ejemplo, la inclusión en aguas del Atlántico Sur de un sector de aguas compartida por Chile y Argentina, denominado
Mar de la Paz. Sin embargo, pasarían muchos años antes que nuestro país fijara su posición definitiva. Usted comprenderá que nadie quiere ser acusado el día de mañana de alta traición. Se justificaba Macera ante 7 días. El 7 de julio de 1981, la opinión pública tuvo un sobresalto. María Estela Martínez, viuda de Perón, recuperaba la libertad. Su detención, materializada en los últimos tiempos en la residencia del Mesidor, en las cercanías de Bariloche, había durado 5 años, 3 meses y 11 días. La resolución del juez Pedro Narváez de unificar 2 condenas en una permitió que sus defensores obtuvieran su libertad al haber transcurrido las 2/3 partes de la sentencia. La principal causa por la que había sido condenada era el manejo irregular de los fondos de la Cruzada de Solidaridad Justicialista. Inmediatamente deliberada, Isabel Perón solicitó al juez la autorización para salir del país. Le fue concedida. España fue su meta. El silencio, su estrategia. Pero esa España tenía una incipiente democracia que sufría un absurdo ataque golpista conocido como el Tejerazo. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, estén tranquilos. No sé si esto será cuestión de 1/4 de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. La repudiable irrupción en el recinto de sesiones del Poder Legislativo del coronel Antonio Tejero y sus tropas no alcanzó a modificar el rumbo trazado por el rey Juan Carlos de Borbón y por los sectores democráticos de la sociedad hispana. La respuesta en defensa de las instituciones fue unánime y la justicia juzgó a Tejero. El rey de España, don Juan Carlos de Borbón, se pone en contacto con el Ministerio del Interior. A partir de este momento, la zarzuela mantiene incesantes comunicaciones con los jefes de las Fuerzas Armadas. Aunque las condenas sufridas por los responsables del grotesco Tejerazo convierten el episodio en mera anécdota, se debe resaltar, con el paso de los años, un signo que puede ser clave: la participación masiva de la ciudadanía en contra de todo intento de desviar un proceso democrático. El pueblo demostró clara e inmediatamente su repudio. Existe un segundo signo. Ante un rebrote de violencia extremista, casi simultáneo con la intentona de Tejero, todos mantuvieron la calma.
autoridades, pueblo, fuerzas armadas y países vecinos. En definitiva, el tejerazo sirvió para afianzar el proceso democrático español. Mientras tanto, el mundo futbolístico argentino se conmovía ante el duro trance que pasaba uno de sus grandes. San Lorenzo de Almagro había perdido su categoría. Descendió así a Primera B, de los domingos a los sábados. Tener en cuenta que han pasado muchos años de gloria, muchos años de sacrificio y que nada de eso puede echarse por la borda. Yo le pido a todos mis amigos, a los que están en el tablón, a los que estuvieron conmigo hasta el día domingo, que se serenen y que cuenten conmigo para todo lo que deseen, porque en el Mancomún vamos a tratar de solucionar todo este bendito problema que es muy grande para San Lorenzo de Almagro. Pero no debemos olvidar también que la serenidad va a ser la mejor consejera. San Lorenzo de Almagro, de acuerdo a la situación que se ha planteado, como un punto de vista de más, como asociado, como sanlorencista y como alguien que deja para que San Lorenzo pueda salir al frente, creo que los puntos son los siguientes. Una reunión general de asociados en la cual, ante manifestaciones y que los asociados dispongan quiénes son las personas que pueden ir al frente, una vez nombrado estos, que digan sí, por San Lorenzo de Almagro voy a brindarme, pero a su vez estos mismos directivos también tengan la inquietud de decir que a partir de ese momento se terminan primero los acomodados, las barras fuertes y todos aquellos que tengan los intereses creados porque se creen que San Lorenzo de Almagro es propio de ellos. No, señores, ha llegado el momento que San Lorenzo de Almagro diga, hemos llegado de aquí en más, San Lorenzo es uno solo. El paso de San Lorenzo a la Primera B y el fenómeno de las recaudaciones récords convulsionaron al fútbol. Iba más gente los sábados a la B que los domingos. Hasta se hacían encuestas sobre el tema. Lo cierto es que el equipo de Almagro tuvo una hinchada que no lo quiso abandonar en los malos momentos y que casi exigía el triunfo en cada presentación. Prácticamente mis ojos están sintiendo las lágrimas que en gran cantidad se me cayeron aquel día porque veía que mi San Lorenzo querido, que tantas cosas me había dado, en ese momento parecía que se desaparecía del fútbol argentino. Ahí aparece otra cosa que es muy importante. A partir de ese 15 de agosto, la gente concurría en forma masiva acá a Avenida La Plata, buscando la solución, que se pedía la desafiliación, se pedía un montón de cosas, había una incertidumbre tremenda, y yo siempre pienso de que las desgracias, cuando son absorbidas con gente que tiene el fervor que tiene la hinchada de San Lorenzo, una de las hinchadas más sublimes que puede haber en este país, fueron las que llevaron después a la enorme alegría de que batiéramos todos los récords en recaudación, en público, en asistencia, en fervor, que todas las canchas eran chicas para asumir esa gran pasión futbolística que llevaba la hinchada de San Lorenzo en Primera B, y que fue un poco el que el campeonato de Primera B haya tomado otra dimensión, que sigue siendo para el fútbol argentino una expectativa que hasta este momento no había creado. Eso fue lo que tuvo San Lorenzo: fervor, ánimo y la gran pasión de su hinchada, que no me voy a cansar nunca de repetir, fue el artífice de que se produjeran todas estas cosas para poder volver otra vez a la Primera División. Finalmente, el 6 de noviembre de 1982, luego de vencer a El Porvenir por 1-0, San Lorenzo volvió a la Primera División. Eran tiempos de festejos, pero también de preocupación. Las fuerzas de seguridad reprimieron con gases y bastonazos a quienes invadieron el campo de juego. Pudo haber sido una tragedia. De todas maneras, se abría un nuevo capítulo, el de la violencia en el fútbol.
El 17 de junio de 1981, la Unión Cívica Radical lanzaba una convocatoria multisectorial destinada a elaborar una estrategia que permitiera rescatar el sistema democrático. Los primeros en responder al llamado fueron otras fuerzas políticas. Se gestaba así la denominada multipartidaria. Lo que hizo la multipartidaria fue expresar justamente el crecimiento de la conciencia común del pueblo argentino para restablecer la democracia. Así que esto era imperioso. Y establecer sobre qué marcos debía restablecerse la democracia. Ustedes recordarán que en el documento de la multipartidaria, el primer documento de la multipartidaria, suscripto por todos los partidos que le integraban y apoyado por un número significativo que se leyó, que fue leído simultáneamente por varios sectores políticos, y en este documento se marcaba justamente estos puntos, es decir, restablecimiento de la soberanía, defensa del crecimiento económico y del bienestar popular, y se rechazaba globalmente la política militar y se marcaba que el único camino que el país le quedaba era la restitución de la soberanía popular. Esto venía porque no hay que dejar de lado que el régimen militar había utilizado a algunos sectores políticos de la derecha argentina en la búsqueda de soluciones políticas de transición. También hay que recordar aquel famoso asado de Victorica en La Pampa, donde Galtieri intentó lanzar el llamado movimiento de opinión nacional. Cuando Viola intentó hacer conversaciones, los embajadores políticos que Videla tuvo, siempre hubo intentos de la dictadura de comprometer a partidos de la derecha argentina en la formación de un movimiento, pensando que se podía mantener indefinidamente excluido a la voluntad, al pueblo, de las decisiones. Lo que la multipartidaria vino a demostrar es que esto no era así, que los partidos políticos subsistían, que subsistía la voluntad colectiva del pueblo argentino y que esta voluntad se dirigía hacia la democratización. En enero de 1982, la multipartidaria lanzó un enérgico documento. El pueblo, decía, exige respeto y solo recibe agresiones. Estoy muy contento porque ha sido una reunión constructiva y en la que cada uno ha sostenido su punto de vista y ha habido general coincidencia. Lo nuestro es una búsqueda de un pronunciamiento categórico de toda la sociedad organizada, reclamando el Estado de Derecho y el compromiso de vivir dentro del Estado de Derecho. Pocos días antes de su muerte, en el lecho de enfermo, Ricardo Balbín hablaba con uno de los directores de este programa. Su primer tema fue, obviamente, el político. El país, dijo, está en un estado de crisis generalizada. Hasta ahora nunca se había dado un punto tan agudo de pérdida de fe y credibilidad. Y ese estado de cosas, llevado al seno de los hogares, crea serias perturbaciones, especialmente porque se hace difícil a los padres gravitar sobre sus hijos. Es por eso que resulta indispensable que se vuelva a tener confianza en las instituciones, única forma de alentar la voluntad general. Por eso los radicales hicimos un llamado al que respondieron otras fuerzas. La base es que cada uno de los participantes deje de lado por el momento sus intereses particulares o de sector y se propongan denominadores comunes. Estaba algo abatido. Sus manos rugosas se aferraban cada tanto a los bordes de la cama que se había hecho instalar en el living de su casa para desde allí atender los asuntos más importantes. Por momentos quedaba pensativo. Después desgranaba sus conclusiones. Yo creo que hay que buscar una democracia con plenitud, con mayorías y minorías que puedan cumplir libremente su misión. En este país, desde 1930, nadie puede decir que vivió una democracia permanente, sino que se sucedieron una serie de años y ciclos muy enloquecidos. Y de esto somos todos responsables. Un mes después, el 9 de septiembre de 1982, el país se quedaba sin Ricardo Balbín.
Un luchador de la democracia, en las buenas y en las malas, sin claudicaciones. Sus últimas palabras habían sido: no me molesta estar postrado. Lo importante es que el hombre mantenga la fuerza del espíritu. Que Ricardo Balbín murió, diremos que en su vida y en su partido está viva la República. Ciudadano Ricardo Balbín, en este instante doloroso de la despedida, se percibe el rumor cálido y tierno de las voces amigas. También se proyectan sobre nosotros las sombras señeras de quienes lo precedieron en la historia de nuestros 90 años de acción cívica. Las banderas del parque y las de 100 batallas libradas al servicio de la dignidad del pueblo son enarboladas con vigor y determinación por las nuevas generaciones. Balbín comprendió que no podía construirse el futuro sobre el rencor y afrontó con coraje, dispuesto a todo sacrificio, la causa de la reconciliación nacional. En el ambiente de sus viejos papeles y recuerdos del estudio de Armando en la calle Rivadavia, ambiente propicio a la confidencia, solía decir con orgullo genuino: el pueblo se ha amigado abajo en la entraña, eso no lo podrán destruir. Era su obra ya consumada, la herencia que deja, la lección para los tiempos. Doctor Concepción, una evaluación acerca de Ricardo Balbín ya en este paso a la consideración de la historia. Mire, yo lo que podría decirle es cuál es mi propia actitud frente a este episodio. Yo he venido a traer acá la tristeza de un hombre que ha sido formado por otro hombre como Balbín, al que le debe mucho, y a rendirle un testimonio de homenaje a este excepcional hombre público argentino, que no solamente ha sido grande por la sencillez y tenacidad con que ha defendido sus principios y ha luchado a lo largo de su vida, sino también porque fuera de la vida pública ha tenido una vida familiar ejemplar, que lo exhibe como un padre y un buen esposo, dentro de un contexto moral por demás edificante, que lo transforma en un hombre gigantesco frente a la precariedad moral que se advierte en nuestra Argentina contemporánea. 60 minutos esta hora, en esta mañana tan especial, en este día tan especial, con el doctor Carlos Peretti. No hay que presentarlo. Una reflexión suya, doctor Peretti, sobre su amistad, que si mis números están bien contados, fue, bueno, de toda la vida, pero desde el año 35 para acá. Reflexiones sobre Ricardo Balbín hoy, Peretti. Bueno, efectivamente, Gómez Fuente, del año 1934-1935, yo mantuve ya una amistad política que se fue adentrando cada vez más con Ricardo Balbín, que era un hombre fuerte para la lucha, pero era un hombre humano para la amistad. Siento esta muerte como si fuera un ser de mi propia familia, del punto de vista personal. Del punto de vista político, creo que le ha entrado el luto al alma argentina. Una encíclica de Juan Pablo II sobre el trabajo y la cuestión social marcó un nuevo rumbo en la posición de la Iglesia sobre el tema. Bajo el título de Laborens Exercens, el Papa redactó su tercera encíclica, la más larga, más de 30.000 palabras. El trabajo humano, decía, sus problemas, sus esperanzas y sus contradicciones, en un mundo donde los países ricos se hacen cada vez más ricos, explotando a los pobres, y en una sociedad donde son igualmente dañosos el capitalismo y el comunismo, debe ser revalorizado. La verdad cristiana sobre el trabajo debe contraponerse a las diversas corrientes del pensamiento materialista y economicista. El Papa no desdeñó internarse en la crítica a las ideologías liberales y a las comunistas, y en general a todas aquellas que diferencian el mundo del capital y el del trabajo.
Este capítulo, interpretado como un conflicto socioeconómico con carácter de clase, ha encontrado su expresión en el conflicto ideológico entre el liberalismo, entendido como la ideología del capitalismo, y el marxismo, entendido como ideología del socialismo científico y del comunismo, que pretende intervenir como portavoz de la clase obrera, de todo el proletariado del mundo. De esta manera, el conflicto real que existía entre el mundo del trabajo y el mundo del capital se ha transformado en la lucha programada de clases, llevada con métodos no solo ideológicos, sino incluso, ante todo, políticos. En uno de los párrafos que más repercusión tuvieron, el Papa sostiene que la Iglesia nunca se mostró de acuerdo con el derecho a la propiedad privada como un bien absoluto e intocable. Al contrario, afirma, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación. El derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. Además, la encíclica Laborens Exercens sostiene el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos libres, al afirmar que estos son un exponente de la lucha por la justicia social, por los justos derechos de los hombres que trabajan según las distintas profesiones. Finalmente, reconoce expresamente el derecho de huelga. Este es un método, dice, reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las debidas condiciones y en los justos límites. En relación con esto, los trabajadores deberían tener asegurado el derecho a huelga sin sufrir sanciones penales por participar en ellas. La muerte toma, muchas veces, formas absurdas. Víctor Emilio Galíndez la encontró en la plenitud de su vida, luego de ser campeón mundial, luego de sangrientos combates librados dentro de un ring. Ya había perdido la corona mundial de los medio pesados. Ahora quería seguir su carrera deportiva como automovilista. Había elegido el turismo de carretera como su especialidad. En plena carrera, en ruta, su auto sufrió un simple desperfecto. Abandonó. Y junto con su acompañante, emprendió la caminata por la banquina en busca de un puesto de auxilio. Una máquina que se acerca, el despiste, la tragedia inexplicable. La despedida, el adiós, el recuerdo. Y a falta de premio Nobel, Jorge Luis Borges recibió de manos del rey de España el premio Cervantes. Como ocurriera al recibir otros premios, Borges afirmó que era el más importante de su vida. Gracias a los servicios de la televisión española, desde el patio junto al Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, para 60 minutos. En este momento, hace pocos minutos ha terminado la ceremonia de entrega del premio Cervantes a Jorge Luis Borges y a Gerardo Diego. En estos momentos, los reyes de España, Su Majestad el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía, están escuchando a la tuna universitaria que los homenajea con algunas canciones.
un bello momento. Nosotros estamos tratando de retirar, de apartar algunas cabezas para que ustedes puedan ver a los reyes. Aquí tienen ustedes a los universitarios del coral universitario. Está empezando a despedirse los reyes de España. Vamos a tener, parece muy cerca, a la reina. Por protocolo tenemos prohibido los periodistas de cualquier lugar acercarnos a los reyes, por lo menos no ponerles micrófonos. Es aquí muy severo el ritual. El ceremonial es realmente severo. Ahí lo tienen ustedes al rey Juan Carlos. Sofía nos ha dedicado una bella sonrisa. Esto es una primicia para Argentina, amigos de ATC y de 60 Minutos. Jorge Luis Borges continuó siendo el eterno candidato al Nobel. En los años siguientes se lo mencionó insistentemente, aunque finalmente resultó galardonado el colombiano Gabriel García Márquez. El mundo también estaba sumido en una ola de violencia que parecía no tener límites. Así, en una operación que solo demandó 53 segundos, en medio de un desfile militar, un comando mató al líder egipcio Anwar el-Sadat. Todos los observadores coincidieron en que el móvil del asesinato fue impedir los acuerdos de paz entre árabes e israelitas. En Argentina, el régimen militar se resquebrajaba a pasos agigantados. La política económica aplicada por el ministro Roberto Alemán parecía conducir a un nuevo callejón sin salida. Las protestas eran generalizadas. Había inflación. La deuda externa seguía multiplicándose. El Producto Bruto Interno caía a niveles tan bajos que los argentinos pasamos a deber más de lo que vale en conjunto todo el país. Las quiebras, las defraudaciones estaban a la orden del día. A través de distintas gestiones, las fuerzas opositoras al régimen se iban aglutinando. Como consecuencia de ello, se llegó a un entendimiento entre líderes sindicales que dio lugar a la llamada CGT unificada. Fue en ese marco de protesta que, desafiando las prohibiciones, se convocó para el 30 de marzo a una marcha de rechazo al gobierno militar. La gente concurrió masivamente a la plaza, rebalsando a los efectivos que intentaban frenar su avance. La ciudad de Buenos Aires fue escenario de enfrentamientos y escaramuzas. El saldo fue de más de 1000 detenidos y numerosos heridos. La intransigencia del régimen militar una vez más quedaba demostrada. Su fuerza y razón para mantenerse en el poder consistía en la represión violenta.
Los actos de repudio que simultáneamente se realizaron en el interior aquel 30 de marzo fueron de similares características. Quizás más violentas en Mendoza, donde algunas versiones señalaban la presencia de un obrero muerto en las refriegas. Ubaldini y otros directivos de la CGT fueron encarcelados. Pero ya las cartas estaban echadas. ¿Qué futuro esperaba al país después de aquel 30 de marzo? ¿Cuál sería la reacción de los distintos sectores después del triste espectáculo brindado? ¿En nombre de qué orden y de qué paz hablarían aquellos que habían llevado al pueblo a tal grado de crisis que ya no dudaba en arriesgar su vida con tal de manifestar su protesta, con tal de intentar algún cambio? El diario La Nación, el 2 de abril, decía en su editorial: la movilización de protesta organizada por el grupo peronista actuante, bajo el nostálgico sello de la CGT, tuvo por telón de fondo un generalizado estado de insatisfacción colectiva. Esta insatisfacción es tan notoria en los aspectos económicos y sociales que ha sido expresamente admitida por el propio presidente de la República. Nadie sabe qué hará ahora el gobierno. Y esa era la clave. La tensa espera. La expectativa. Se aguardaba una respuesta, una reacción de parte del gobierno. Algo que mostrara hasta qué punto el desgaste había llegado a su fin. Y entonces sucedió lo que nadie previó. Un operativo ignorado por la ciudadanía que tenía un día D. Y ese día se precipitó. La causa era justa, pero nunca como entonces llegaríamos tan cerca de la tragedia, tan cerca del abismo. Porque algunos sectores consideraban que la salida de la política interna o el desenlace de la política interna argentina en un momento en que se percibían claramente síntomas de desgaste de la gestión económica y social y aspectos políticos e institucionales del gobierno militar, requería lo que podríamos decir un replanteo de la relación entre Fuerzas Armadas y sectores civiles. Yo creo que muchos sectores curiosamente interesados en el tema Malvinas estaban pensando en el desenlace, diríamos, del gobierno militar. Ese desenlace a esos sectores les sugirió tal vez la hipótesis de que era menester hacer algo que restableciera de forma clara e indubitable, diríamos, una dimensión de prestigio, si se quiere decir, del sector militar frente al sector civil. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional.